Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, ¿verdad? En esta hermosa noche que el Señor nos permite estar aquí para la gloria y honra del Señor. Le damos gracias al Señor, aleluya, el cual, ¿verdad?, nos permite, nos provee una noche más, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, estudiar la palabra del Señor. De la misma forma, ¿verdad?, clamar por cada una de las peticiones de nuestros hermanos y hermanas. Así que Dios les bendiga, ¿verdad?, a todos y a cada uno. Espero, ¿verdad?, que se encuentren bien, que la paz del Señor, ¿verdad?, esté con todos y con cada uno de ustedes, aleluya, amén. Así que vamos, ¿verdad?, a estar estudiando la palabra del Señor, al igual que clamando, ¿verdad?, delante del Señor para gloria y honra suya, aleluya. Y vamos, ¿verdad?, a estar estudiando un tema, ¿verdad?, en particular, el cual, disculpe un momentito, el cual se titula, ¿verdad?, de la siguiente forma, se titula cómo, ¿verdad?, disculpe un momentito, ahora sí, cómo deben ser, ¿verdad?, cuáles deben ser nuestras prioridades como cristianos, cuáles deben ser nuestras prioridades como cristianos, aleluya. Y vamos a estar estudiando esto, aleluya, porque la palabra del Señor, ¿verdad?, pues habla mucho, ¿verdad?, sobre esto, nos da, ¿verdad?, pues vamos a decirlo, ¿verdad?, muchos recursos con esto, ¿verdad? Y vamos a ver sobre cómo realmente nosotros como hijos de Dios deben haber, ¿verdad?, una clase de prioridades como hijos de Dios, las cuales nosotros, ¿verdad?, debemos seguir, debemos, ¿verdad?, practicar, y debemos, ¿verdad?, cada día buscar siempre, ¿verdad?, cumplir, siempre que podamos, ¿verdad?, porque no somos perfectos, ¿verdad?, pero debemos, ¿verdad?, tener esas bases, ¿verdad?, esas prioridades establecidas en nuestra vida, ¿verdad?, como hijos de Dios, para poder, ¿verdad?, seguir la voluntad del Señor, y sobre todo, ¿verdad?, cumplamos con la voluntad y el propósito que Dios nos ha dado, ¿verdad?, como hijos de Dios, aleluya. Y vamos, ¿verdad?, primero que nada, ¿verdad?, a hablar sobre esto, sobre cuáles deben ser nuestras prioridades como cristianos, como hijos de Dios, aleluya. Primero que nada, ¿verdad?, antes, ¿verdad?, de comenzar, ¿verdad?, a profundizar un poco más, ¿verdad?, es importante saber, ¿verdad?, lo que significa una prioridad, lo que significa, ¿verdad?, el hecho de que tengamos algo como más importante que otras cosas, porque si vemos bien, ¿verdad?, las prioridades no son nada más y nada menos, ¿verdad?, que cosas que son mucho más importantes que las demás cosas, ¿verdad?, que podemos tener en nuestra vida, aleluya. Por ejemplo, para nuestro cuerpo es totalmente una prioridad el beber agua, ¿verdad?, el dormir, el ¿verdad?, cumplir estas necesidades básicas, el alimentarnos, ¿verdad? Todo esto son prioridades básicas en nuestra vida para nosotros poder vivir, porque si, ¿verdad?, nosotros no comemos, no tomamos agua, no cuidamos, ¿verdad?, no seguimos estas prioridades, pues nuestra salud se va a afectar, ¿verdad? Vamos a sufrir, ¿verdad?, de unas consecuencias, las cuales, ¿verdad?, pues serán perjudiciales para nosotros, ¿verdad? Amén. Y realmente, si pensamos bien en la Biblia, ¿verdad?, en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestro camino de la fe pasa lo mismo, aleluya. Amén, Dios les bendiga, ¿verdad?, a todos y a cada uno. Ahora me puse a ver, ¿verdad?, ahora los comentarios. Dios les bendiga, ¿verdad?, a todos. Que la paz del Señor esté con todos y con cada uno. Dios les bendiga mucho, aleluya. Y como les decía, ¿verdad?, estamos hablando sobre cuáles deben ser, ¿verdad?, nuestras prioridades como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Y como les decía, esas prioridades son estas cosas, ¿verdad?, que son indispensables, que deben ser, ¿verdad?, primero que otras cosas, ¿verdad?, las cuales tienen una importancia mayor que las otras cosas que quizás, ¿verdad?, de las cuales nosotros dispongamos, ¿verdad?, nuestra energía, o directamente, ¿verdad?, nos enfoquemos, ¿verdad?, en el día a día. Y quiero, ¿verdad?, definir específicamente lo que es una prioridad, aunque ya sabemos, ¿verdad?, más o menos
lo que es, ¿verdad? Pero por definición, una prioridad es el derecho, la ventaja o la preferencia que tiene una cosa respecto a otra para ser atendida o realizada primero, ¿verdad? Es una clasificación que establece que es más importante o urgente, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Esta es la clave, ¿verdad?, de las prioridades, y es que en muchísimas ocasiones requieren mayor importancia, deben, ¿verdad? Quizás requieren mayor urgencia, ¿verdad? Es la palabra que se utiliza aquí, ¿verdad? Urgencia. Y sobre todo, ¿verdad? Tienen un valor, ¿verdad? ¿Verdad? Que se le otorga un objetivo o una actividad o una relación, ¿verdad? Eso, ¿verdad?, es lo que representa una prioridad. Ahora bien, ¿verdad?, teniendo en mente esto, ¿verdad?, lo que representa, ¿verdad?, la prioridad como definición general, vemos que en la Biblia, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, nos habla sobre las prioridades que como hijos de Dios y cada uno de nosotros debemos tener. Aleluya. Y la realidad es que de la misma forma que nosotros tenemos nuestras prioridades básicas en nuestra vida, ya sea, ¿verdad?, nuestra educación, trabajo, o quizás, ¿verdad?, todo lo que tenga algo, ¿verdad?, que influya en nuestro desarrollo, ¿verdad?, personal y sea fundamental para nosotros crecer como seres humanos, ¿verdad? Es algo que se le da, ¿verdad?, se le otorga una prioridad para nosotros progresar. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Hay cosas, ¿verdad?, que Dios ha establecido, que nos recomienda, ¿verdad?, porque Dios no obliga a nadie. Dios no viene aquí, ¿verdad?, ni tampoco vengo yo, ¿verdad?, a obligarnos a ninguno, ¿verdad?, porque para eso no estamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos recomienda, ¿verdad?, y nos menciona estas prioridades que tenemos en el reino del Señor. Y obviamente hay cosas con las cuales, ¿verdad?, debemos cumplir, porque para eso fuimos llamados, ¿verdad? O sea, de eso se trata, ser un hijo de Dios. Aleluya. Y vemos, ¿verdad?, también que la palabra menciona y habla mucho sobre esto. Aleluya. Sobre todo menciona, ¿verdad?, la palabra deberes, ¿verdad? Deberes, responsabilidades, ¿verdad? O, ¿verdad?, también se pudiesen describir como obligaciones que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos. Dios no nos obliga, ¿verdad? Pero no obstante, si somos hijos de Dios, ¿verdad?, son cosas, ¿verdad?, indispensables, porque lo que define ser un hijo de Dios muchas veces incluyen estas prioridades, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad?, que también se catalogan como también algunas como obligaciones, ¿verdad?, las cuales debemos cumplir y que son fundamentales, ¿verdad?, para garantizar, ¿verdad?, que sobre todo sigamos la voluntad de Dios y que podamos tener un bienestar, ¿verdad?, espiritual, ¿verdad?, cuidar nuestra salvación, cuidar nuestra vida espiritual, que el propósito, ¿verdad?, que Dios ha puesto en nuestra vida personal, como también, ¿verdad?, en congregación, ¿verdad?, en general como hijos de Dios, se cumpla en nuestra vida. Amén. Y de esto se trata, ¿verdad?, estas prioridades que Dios ha establecido. ¿Qué pasa, verdad? Algo muy importante, que es lo cual, ¿verdad?, muchas veces se establecen las prioridades, y es que muchas veces estas prioridades tienen un compromiso, ¿verdad?, conllevan un compromiso, y el compromiso no es nada más y nada menos que esa capacidad de cumplir con una obligación, una prioridad, ¿verdad?, un acuerdo o promesa asumida, ¿verdad? Y aquí es donde, ¿verdad?, quiero llegar con todo esto. Las prioridades que Dios nos ha, ¿verdad?, mandado a cada uno de nosotros, aleluya, las cuales Dios, ¿verdad?, nos recomienda que debemos hacer, aleluya, y sobre todo seguir en nuestro camino, ¿verdad?, con el Señor, muchas veces requieren un compromiso, requieren, ¿verdad?, que nosotros podamos cumplir con ellas, porque directamente desde el momento que aceptamos el nombre del Señor, ¿verdad?, que aceptamos a Dios como nuestro único y exclusivo Salvador, estamos, ¿verdad?, en otras palabras, directa o indirectamente, ¿verdad?, prometiendo, ¿verdad?, que estamos dispuestos, ¿verdad?, a cumplir estas, ¿verdad?, prioridades que el Señor nos ha, ¿verdad?, entregado, las cuales, ¿verdad?, muchas veces
nos benefician más a nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces estas prioridades que Dios ha establecido en nuestra vida no son, ¿verdad?, para dificultar nuestra vida, no son, ¿verdad?, por simplemente, ¿verdad?, querer obligarnos o controlarnos. Al contrario, muchas de estas prioridades son para nuestro propio bienestar. Y eso es algo muy importante de entender y saber y grabarnos en nuestro corazón, porque muchas veces, ¿verdad?, nuestra perspectiva humana pudiese, ¿verdad?, interferir, ¿verdad?, y hacernos creer que estas prioridades quizás, ¿verdad?, son cosas que realmente, ¿verdad?, pues no nos van a ayudar, o quizás, ¿verdad?, se pueden convertir en una carga, ¿verdad? Y lo cual es algo que puede pasar. Somos humanos, ¿verdad? No estamos indiferentes a esto, no estamos exentos, ¿verdad?, de que esto pase. No obstante, Dios nos recuerda que estas prioridades realmente, ¿verdad?, no están puestas para, ¿verdad?, para hacer nuestra vida más difícil. Al contrario, de la misma forma como les dije ahorita, ¿verdad?, que nosotros necesitamos, ¿verdad?, tenemos unas prioridades básicas, ¿verdad?, del ser humano, lo que es beber agua, lo que es comer, lo que es cuidar nuestra salud, dormir. Todo esto son prioridades básicas, ¿verdad?, como seres humanos. Estas prioridades realmente nos benefician a nosotros. Lo mismo es, ¿verdad?, con las prioridades del reino de Dios. Nos benefician a nosotros en nuestra vida espiritual y física y emocional, ¿verdad?, y en todos los aspectos, porque Dios no es un Dios, ¿verdad?, que se involucre en un solo aspecto de nuestra vida. Dios lo es todo, ¿verdad? Y Dios quiere ser ese todo en nuestras vidas si nosotros le permitimos. Aleluya. No obstante, si nosotros cumplimos con estas, ¿verdad?, obligaciones, nosotros estamos, en otras palabras, permitiendo el orden divino de Dios en nuestra vida, y que se cumpla, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer en nuestra existencia, ¿verdad?, como hijos de Dios. Amén. Y ahora sí, ¿verdad?, no se preocupen, ahora vamos, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Aleluya. Y quiero, ¿verdad?, primero que nada, ¿verdad?, enfatizar por qué quiero empezar con este versículo, aunque directamente no habla, ¿verdad?, habla sobre una prioridad, pero no es que esté mencionando, ¿verdad?, que ¿verdad?, sobre las prioridades específicamente, ¿verdad?, pero es una prioridad en nuestro camino, ¿verdad?, en el Señor. Y eso se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, una palabra bien conocida. Proverbios 1:7. Y dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960. Proverbios 1:7. Y dice así, ¿verdad?, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, su palabra. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, quise empezar con este versículo porque la palabra del Señor nos enseña un principio en este versículo, hermanos. Y es que nosotros, ¿verdad?, ya sea que queramos hacer lo que sea para nuestro Señor, o que queramos cumplir cualquier meta personal, ya sea la voluntad del Señor, cualquier meta personal, aunque deberíamos alinear, ¿verdad?, nuestra voluntad humana con la del Señor, ¿verdad?, porque así es como vamos a poder, ¿verdad?, llegar a todo lo que queramos hacer en esta vida para el Señor, como también, ¿verdad?, de manera personal. Y es este principio que nosotros debemos, ¿verdad?, tener temor a Jehová, ¿verdad? Y lo habla claramente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora bien, este miedo, como ya hemos hablado, ¿verdad?, muchas veces anteriormente, no es un miedo de, ¿verdad?, de terror, de angustia, ¿verdad?, de algo paralizante. Eso no es, ¿verdad? El temor que habla aquí es un temor de reverencia, de darle, en otras palabras, de darle a Dios el lugar, ¿verdad?, que Él se merece, de reconocer que Él es Dios, ¿verdad?, que Él es poderoso, que Él nos creó. Es darle ese lugar divino a Dios, ¿verdad?, reconocer que es nuestro Dios, ¿verdad? Y aunque esto suene lógico, ¿verdad?, porque si somos hijos de Dios, se supone, ¿verdad?, que lo reconozcamos, ¿verdad?, como nuestro Dios, como nuestro todo, ¿verdad? Pero hermanos, somos humanos también.
Y la humanidad muchas veces interfiere con el hecho de que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. De hecho, la palabra habla sobre esto, sobre la lucha entre la carne y el espíritu y cómo se antepone. Porque constantemente, eso es lo que es algo que debemos entender, hermano. No somos santos, somos pecadores, ¿verdad? ¿Verdad? Nuestro corazón está de continuo mal y eso es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? No es algo, ¿verdad?, por lo que debemos tampoco sentirnos mal, porque es que somos así. No obstante, Dios, ¿verdad?, nos ha enseñado que con Él podemos, ¿verdad?, luchar contra estos deseos, ¿verdad? Las veces que caigamos, las veces, ¿verdad?, que tengamos que enfrentarnos a nuestra humanidad. Y esto es algo constante, ¿verdad?, diario. Pero debemos entender, ¿verdad?, que en nosotros, aunque somos hijos de Dios, siempre el ataque hacia, ¿verdad?, la perspectiva que nosotros tenemos de Dios va a ser constante, ¿verdad? Porque el enemigo y nuestra carne siempre van a tener una perspectiva de Dios errónea, ¿verdad? Una perspectiva de Dios totalmente, ¿verdad?, alejada de la verdad. Porque si nosotros no conocemos a Dios y tenemos una perspectiva errada de quién es Dios realmente en nuestra vida, créame, ¿verdad?, que todo lo demás se va a chavar, todo lo demás, ¿verdad?, se va a interferir, va a ser una interferencia con nuestra vida espiritual. Y es por esto que el mundo, ¿verdad?, nos enseña que Dios no es real, que no debemos tenerle miedo, ¿verdad?, al Señor, o reverencia al Señor, ¿verdad? Incluso nuestra propia humanidad, eso es lo que nos enseña el propio deseo de nuestra humanidad. Que nosotros podemos solos, ¿verdad? Que nosotros podemos lograr lo que sea, ¿verdad?, por nuestra propia cuenta. Y claro, podemos lograr lo que sea por nuestra propia cuenta en este mundo. Pero al final del día, ¿verdad?, nuestra alma y nuestra vida espiritual solamente puede prosperar a través de Dios. Aleluya. Y por ende nuestra vida física, ¿verdad? Y Dios desea que mucho antes de nosotros, ¿verdad?, seguir estas prioridades, primero que nada debemos, ¿verdad?, reconocerlo por quién es Él. Debemos tener un temor reverente hacia nuestro Dios. Debemos reconocer quién es Dios en nuestra vida, ¿verdad? Tan sencillo como esto, no es algo complicado. Después que nosotros reconozcamos a Dios como nuestro Dios y su poderío, ¿verdad?, es más que suficiente para nosotros, ¿verdad? Y obviamente siguiendo, ¿verdad?, todo lo demás, claro está, ¿verdad? Pero desde el momento que nosotros reconocemos a Dios por lo que es Él, por lo que Él se merece, ¿verdad?, por quién es Él en nuestra vida y en la vida, ¿verdad?, de los que nos rodean, créanme, hermanos, que vamos, ¿verdad?, vamos a alcanzar esa sabiduría, vamos a alcanzar esa dirección, vamos a poder, ¿verdad?, progresar y crecer en nuestra vida espiritual de una forma, ¿verdad?, exponencial. Aleluya. Porque ese es nuestra, ¿verdad?, la debilidad muchas veces con la iglesia, ¿verdad?, que en momentos de dificultades, y eso, ¿verdad?, no me incluye a mí, nos incluye a todos, ¿verdad?, esa es nuestra debilidad. Y es que muchas veces tenemos, ¿verdad?, perspectivas erróneas de Dios. Aleluya. Pensamos que Dios es de una forma, pensamos que quizás Dios, ¿verdad?, no se compadece de nosotros, no nos va a ayudar, ¿verdad? Pensamos muchas cosas negativas a veces de Dios, que realmente no se acercan para nada en la realidad que es Dios y también, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra del Señor. Aleluya. Y es por esto que el principio de todo esto, de nuestras prioridades, debe ser tenerle temor a nuestro Señor Jesucristo, tenerle temor, ¿verdad?, a Jehová, a nuestro Dios, reconocerlo, ¿verdad? Reconocer también nuestra condición, ¿verdad? Hay una parte de la palabra, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que lo reconozcamos, ¿verdad?, reconocer a Dios, porque Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya. ¿Qué significa? Debemos reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad?, nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestra cualidad, ¿verdad?, como seres humanos. Somos, ¿verdad?, somos hijos de Dios, pero somos también, ¿verdad?, humanos. Aleluya. Y si nosotros queremos cumplir con cualquier prioridad, queremos progresar, ¿verdad?, en nuestra vida con el Señor, debemos reconocer esto. Aleluya. Nuestra condición como seres humanos y ¿verdad?, la naturaleza divina de Dios. Amén. Eso es sumamente, ¿verdad?, indispensable. Aleluya. Porque desde el momento que nosotros reconocemos a Dios por quién es Él y a nosotros por lo que nosotros somos, ¿verdad?, como seres humanos, aquí es cuando permitimos que Dios obre en nuestra vida. Ahí es cuando permitimos que la voluntad de Dios se haga y se efectúe en nuestra vida. Aleluya.
La palabra de Dios habla, ¿verdad?, de que su voluntad, la voluntad de Dios, ¿verdad?, es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. Y esto puede parecer chocante, ¿verdad?, porque habla, ¿verdad?, sobre agradable, ¿verdad? Y muchas veces lo que nos pasa es que cuando, ¿verdad?, nosotros observamos la voluntad de Dios desde los ojos de nuestra humanidad, créanme que el 90% del 100% de veces, muchas veces no nos va a parecer agradable la voluntad de Dios. Porque a los ojos, desde los ojos de nuestra humanidad, la voluntad de Dios no tiene sentido alguno, aleluya. Muchas veces no lo va a tener, aleluya. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver, ¿verdad? Pero sencillamente es porque lo natural no puede comprender lo espiritual y lo extraordinario. Amén. Y es por esto que una de nuestras prioridades como hijos de Dios es que nos sometamos al Señor, reconozcamos su poder, aleluya, y aceptemos su voluntad de tal forma que lo espiritual sea lo que nos guíe, no nuestra humanidad, aleluya. Gracias, Señor. Como les decía anteriormente, la palabra habla sobre la lucha constante, ¿verdad?, entre la carne y el espíritu. Y habla, ¿verdad?, de que una se va a anteponer ante la otra, aleluya. La carne contra el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y es por esto que nosotros debemos cada día constantemente buscar de nuestro Señor, aleluya. Buscar de nuestro Señor nuestra otra prioridad, aleluya. Darle mantenimiento a nuestra vida espiritual. Cada día, ¿verdad?, buscar esa relación con nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Porque solo así es como vamos a poder fortalecer la conexión que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Como les decía ahorita, ¿verdad?, aquí está, ¿verdad?, en la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 habla sobre esto, ¿verdad?, lo que les estaba diciendo, sobre lo natural y lo espiritual. Y habla, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, ¿verdad?, el versículo 15 habla, ¿verdad?, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, aleluya. Y esto debe ser nuestra prioridad, hermanos. Debemos tener la mente de Cristo, aleluya. Por eso debemos buscar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos alimentar nuestro espíritu, aleluya, de la palabra del Señor. Relacionarnos, hablar con nuestro Señor, aleluya. Y obviamente someter nuestra carne, ¿verdad?, delante del Señor. Es algo, ¿verdad?, que no es fácil, hermanos, aleluya. Buscar al Señor, aleluya, ¿verdad?, siempre va a ser accesible, claro que sí, ¿verdad? Pero muchas veces nuestra propia humanidad, ¿verdad?, se interpone, ¿verdad?, no crea resistencia, ¿verdad?, contra lo que es de Dios, aleluya. No obstante, Dios habla, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros, aleluya, somos capaces de lograr esto, aleluya. Jesús fue un gran ejemplo de esto, aleluya. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, claro, él era Dios, aleluya, pero él vino en condición de hombre, o sea, como cada uno de nosotros estamos ahora mismo, ¿verdad? La diferencia es que Jesús siempre, ¿verdad?, aunque nunca pecó, nosotros nunca vamos a poder lograr eso, ¿verdad? Siempre vamos a pecar, lamentablemente, ¿verdad? Pero Jesús nos dio un gran ejemplo porque él mantenía su relación con el Padre, aleluya, de una forma extraordinaria. Era algo constante la conexión que el Jesús tenía con el Padre Celestial. Era algo continuo, aleluya. Él le consultaba al Padre en el momento ¿verdad?, que él iba a morir, ¿verdad? Él lo consultó y dijo: Padre mío, ¿verdad?, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Y él lo decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo mismo, hermanos, debemos hacer nosotros, es una prioridad para nuestra vida espiritual, porque si nosotros nos consultamos, ¿verdad?, ni pedimos dirección de nuestro Señor, créame, hermanos, que vamos a estar perdidos en la vida, nos vamos a sentir perdidos, nos vamos a sentir, ¿verdad?, desamparados. De ahí entonces la humanidad va a tomar lugar y vamos a pensar que nuestro Dios realmente no nos está dirigiendo, que Dios no nos dirige, que Dios realmente no nos va a ayudar, que no está dispuesto a estar con nosotros, aleluya.
Pero realmente la realidad del asunto es totalmente diferente, hermanos. Totalmente diferente, aleluya. ¿Por qué? Porque realmente Dios siempre va a estar ahí para cada uno de nosotros. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Él es omnipresente y Él nunca se va a cansar, ¿verdad? De obrar en nosotros, hermano. Por más malo que seamos nosotros en nuestra propia perspectiva, Dios no se va a cansar de obrar en nosotros. Dice su palabra que sus misericordias son renovadas cada día, ¿verdad? Cada mañana. Aleluya. Entonces, aleluya, realmente Dios, ¿verdad? Nos recuerda que nosotros, ¿verdad? Además de que estas deben ser nuestras prioridades, Dios nos recuerda que somos capaces, aleluya, de poder llevar una vida agradable al Señor y de poder cumplir con estas prioridades que se nos han encomendado, ¿verdad? No obstante, ¿verdad? Cada persona, ¿verdad? Es diferente. Cada persona tiene una relación única con el Señor, hermano. No podemos tampoco, ¿verdad? Algo bien importante, y es que no podemos, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Juzgarnos los unos a los otros, ¿verdad? De la forma que Dios obra con cada uno y con otro, porque Dios es único con cada persona. Aleluya. Y lo que Dios quizás está haciendo hoy conmigo, aleluya, no es lo mismo que va a hacer contigo, aleluya. Y no por eso es menos o más importante. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal, hermanos. Esto es otra cosa que vamos a entender. Dios es un Dios personal. Aleluya. Dios no es un Dios, aleluya, que se mueve por patrones. Dios no es un Dios que se mueve por espontaneidad. Dios no es espontáneo. Dios tiene todo ya preparado y lo sabe todo. Eso es una característica de su naturaleza divina. Él lo sabe todo, ¿verdad? Y nos recuerda, ¿verdad?, de que aunque quizás, ¿verdad?, ese proceso donde lo buscamos de Él, donde luchamos con nuestra humanidad, ¿verdad?, donde nos caemos, donde nos levantamos, ¿verdad?, Él es consciente de ese, ¿verdad?, procedimiento que vivimos cada día, aleluya. Dios no es ajeno a nuestra debilidad humana, aleluya. ¿Qué significa? Que Dios entiende, ¿verdad?, las dificultades que tenemos, aleluya. La palabra del Señor lo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, Dios ha vencido el poder del pecado, el poder de la humanidad misma. Dios ya lo venció, aleluya. ¿Qué significa? Que a través del Espíritu podemos vencer los deseos carnales, podemos vencer nuestra humanidad, los pensamientos y conceptos humanos, aleluya. A través de Dios todo esto es posible, aleluya. No por lo que nosotros seamos o no seamos, sino porque Dios ya venció todo lo que nos limita hoy en día. Ya Él lo venció en la cruz, aleluya. Por eso es que nosotros a través de Cristo podemos vencer todo, ¿verdad?, lo que hoy en día es un límite para nosotros, aleluya. Obviamente, ¿verdad?, no es fácil, ¿verdad? No, quizás, ¿verdad?, nos puede tomar, ¿verdad?, muchas dificultades, aleluya. Dios sabe esto. Pero lo que Dios nos recuerda, ¿verdad?, es que estas prioridades que debemos tener como hijos de Dios, aleluya, son para, ¿verdad?, nuestra bendición y fortalecimiento espiritual, aleluya. Dios va a estar con nosotros ayudándonos, porque esto es una lucha constante. Dios no nos va a dejar. Si Dios nos dejara, aleluya, hermano, olvídese que en vano, ¿verdad?, estamos aquí hoy en día, pero Dios no nos ha dejado y nunca nos va a dejar, aleluya. Su Espíritu Santo, la palabra habla que Él es el consolador, aleluya, y que Él nos va a ayudar a recordar lo que necesitemos. Él nos va a redarguir, Él nos va, ¿verdad?, en otras palabras, a ministrar lo que el Padre quiere que nosotros sepamos, y a través de la palabra de Dios también nos va a revelar lo que necesitamos también para aplicar en nuestra vida, aleluya. ¿A qué quiero llegar, verdad, con esto de las prioridades, aleluya? Y es que estas prioridades son para nuestra bendición, son, ¿verdad?, herramientas, aleluya, que Dios nos ha dado para poder seguir adelante y estar fortalecidos en Él, y podamos sobrevivir, ¿verdad?, ante las acechanzas del enemigo y del mundo y nuestra propia humanidad, ¿verdad?, la cual se interpone, aleluya. Pero obviamente es un proceso, debemos ir poco a poco, ¿verdad?, acercándonos más al Señor, aleluya. Poco a poco la palabra del Señor habla
Y dice, ¿verdad?, que nos acerquemos a Él porque Él se acercará a nosotros, aleluya. Y que vayamos, ¿verdad?, delante de Él confiadamente, ante el trono de la gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a recibir, ¿verdad?, socorro del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, aleluya. Y es por esto que debemos también recordar algo, ¿verdad? Somos humanos, somos débiles, pero en Cristo, aleluya, Dios nos ha dado una nueva identidad. Y esto es algo que no podemos olvidar como hijos de Dios, aleluya. Y es que dice su palabra, ¿verdad?, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, su palabra, aleluya. ¿Qué quiero llegar con esto, hermanos? Aleluya, que también es importante saber quiénes somos en Dios, aleluya. Porque cuando nosotros estamos seguros de nuestra identidad como hijos de Dios, aleluya, créame que cualquier duda, cualquier acechanza de nuestra propia humanidad o del enemigo, realmente, ¿verdad?, no van a tener lugar en nuestra vida. Porque nosotros sabemos quiénes somos, por quién hemos sido llamados y para qué estamos aquí, ¿verdad?, en la tierra, ¿verdad?, para traer su palabra, ¿verdad? Y créame que conociendo esto, las prioridades, aleluya, que Dios nos ha dejado para poder seguirlas, ¿verdad?, como hijos de Dios, nuestros deberes cristianos, aleluya, realmente cobrarán sentido, aleluya. Yo digo que una de las cosas más comunes en nuestro caminar con el Señor es que muchas veces, aleluya, pues quizás, ¿verdad?, en algunas etapas, ¿verdad?, de nuestro caminar con el Señor podemos sentirlo, experimentar como si lo que hacemos para el Señor no tuviese sentido o fuese una carga, aleluya. Pero realmente Dios nos recuerda que esto no es así. Por eso Dios quiere que recordemos quiénes somos en Él. Porque créanme, hermanos, cuando nosotros sabemos cuál es nuestra identidad, cuando nosotros tenemos una perspectiva según la mente de Cristo de lo que es Dios y lo que Él es capaz en nuestra vida, créanme, hermanos, que nuestros deberes, aleluya, y prioridades como hijos de Dios van a cobrar el sentido, van a tener sentido en nuestra vida, aleluya. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad sin Dios no tiene sentido, aleluya. El ser humano mismo no se ha encontrado un sentido, aleluya. Y déjeme decirle, ¿verdad?, que en Dios, aleluya, es que nosotros podemos encontrar ese sentido, aleluya, de identidad, de quienes somos en Él. Por ende, las prioridades y deberes que tenemos como hijos de Dios cobrarán sentido, aleluya. Y vamos a saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra de Dios en Filipenses añade más a esto y dice, ¿verdad?, Filipenses capítulo 2, del 1 al 3, aleluya. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, aleluya. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, aleluya. Y esto es un concepto, yo no diría un concepto, ¿verdad? Esto es un principio bíblico totalmente importante, ¿verdad? Y es el hecho, ¿verdad?, de la forma, ¿verdad?, en que nos percibimos a nosotros mismos y percibimos a Dios. Y la humillación, aleluya. Por eso humillarnos es importante, hermanos. Humillarnos. Saber que estas prioridades nos benefician más a nosotros que a Dios, aleluya. Dios realmente se agrada de esto, pero quien realmente nos beneficia es a nosotros, aleluya. Porque Dios lo es todo, ¿verdad? Pero cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos estas cosas, procuramos, ¿verdad?, hacer nuestros deberes cristianos, cumplir con lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él quiere, ¿verdad?, que hagamos. Créame, hermano, ¿verdad?, que vamos a sentir una satisfacción inmensa, aleluya. Y vamos, ¿verdad?, a completar ese gozo teniendo un mismo sentir, que es el que tuvo Cristo, aleluya. Cristo tuvo ese mismo sentir y Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo sentir, aleluya.
ese sentir, ¿verdad? De estar pegados totalmente al Padre, de estar en constante, ¿verdad?, comunión, de estar llenos de amor. Aleluya, ese fue el sentir de Cristo. Dice su palabra que por el gozo puesto delante de él, aleluya, se entregó, ¿verdad?, por el mundo, ¿verdad? Él realmente no le importaba el hecho, ¿verdad?, del sufrimiento. El sufrimiento pasó, aleluya, de estar en primer plano a último plano cuando Cristo estaba en la cruz, aleluya. Porque obviamente él sufrió, y mucho que sufrió por nosotros, aleluya. Pero el gozo que estaba delante de él, aleluya, pudo sostenerlo mucho más, aleluya. Obviamente, ¿verdad? Él directamente, ¿verdad?, se entregó completamente. Pero el gozo que estaba puesto delante de él, aleluya, es lo que a él le importaba. El hecho de que íbamos a ser salvos, el amor, la compasión. Fue, aleluya, ¿verdad?, la naturaleza de Dios, aleluya. Fue, ¿verdad?, lo que realmente pudo, ¿verdad? Obviamente él era Dios, ¿verdad? Vuelvo y lo digo, ¿verdad? Pero es lo que destaca de la naturaleza divina de Dios, aleluya, el amor, ¿verdad? Esa compasión, esa misericordia. Nosotros debemos ser igual que Jesús, hermano. Debemos buscar tener esta misma compasión. Debemos buscar, aleluya, que florezcan los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Aleluya. La Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo, aleluya, del amor, gozo, paz, beneficencia, aleluya, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y este fruto, ¿verdad?, estos frutos del Espíritu, o fruto, ¿verdad?, del Espíritu, ¿verdad?, realmente, ¿verdad?, ¿verdad?, nos enseña a lo que nosotros debemos llegar, ¿verdad?, a ser como hijos de Dios, aleluya. Pero es un fruto, que significa que nosotros debemos, ¿verdad?, poner esa, ¿verdad?, debemos cumplir, ¿verdad?, con ese compromiso, ¿verdad?, de constantemente, ¿verdad?, alimentar al Espíritu y no la carne, aleluya, en nuestras vidas, aleluya. Y créame, hermano, que estos frutos, ¿verdad?, saldrán a la luz. Vamos a sentir esa paz, esa calma, esa paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios está buscando, aleluya. Esto es lo que Dios desea de nosotros como hijos de Dios, aleluya. No se preocupen, ya, ¿verdad?, estoy culminando, aleluya. Gracias, Señor. Por último, ¿verdad?, para, ¿verdad?, ya finalizar, estas, ¿verdad?, son las prioridades que Dios nos dejó, nos encargó, ¿verdad? Aleluya. Y es verdad lo que nos encargó antes, ¿verdad?, de que Él partiera, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Creo que esto fue luego, ¿verdad?, de que Él ascendiera, ¿verdad?, al cielo, ¿verdad?, con el Padre, ¿verdad? Ok, aquí está. Y dice así, ¿verdad?, la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Aleluya. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, su palabra. Aleluya. Dios, aleluya, nos ha, ¿verdad?, puesto, ¿verdad?, una gran encomienda, y es ser testigos de Él donde quiera que vayamos, hermano. Reflejar a Cristo en nuestra vida como hijos de Dios es la mayor prioridad, aleluya. Yo diría, ¿verdad?, que es la mayor prioridad para nuestra vida, y sobre todo cuidar nuestra salvación, hermanos, aleluya. Son cosas, ¿verdad?, que son fundamentales, porque cuando nosotros caminamos, vamos, ¿verdad?, nosotros constantemente nos estamos relacionando con el mundo, hermano. Y no es porque, ¿verdad?, es algo indispensable, ¿verdad?, o sea, es algo, ¿verdad?, inevitable. Vamos a relacionarnos con todas las personas, ¿verdad?, con el mundo, con lo que se mueve, ¿verdad? Y Dios quiere que en este proceso nosotros reflejemos a Cristo, aleluya. Hagamos la diferencia en la forma, ¿verdad?, que somos, aleluya, como hijos de Dios, a través del Espíritu Santo. Porque esto no va a salir de nosotros, hermanos. Él es quien pone el querer como el hacer de su voluntad, hermanos, aleluya. Nosotros podemos ser las personas más buenas, pero realmente nunca vamos a reflejar a Dios, aleluya, si nosotros, ¿verdad?, no procuramos ser como Él, aleluya. No procuramos buscarlo, no procuramos, ¿verdad?, ponernos la armadura. Eso es otro, ¿verdad?, otro punto, ponernos la armadura, aleluya. Eso es indispensable, hermanos, aleluya. La palabra, ¿verdad?,
el yelmo de la, ¿verdad? La armadura, ¿verdad? Como tal, que eso también lo tengo aquí, ¿verdad? Pero hemos ya, ¿verdad?, hablado anteriormente sobre esto, ¿verdad? El hecho de también tener la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Cristo, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar, hermanos? Aleluya. Gracias, Señor. A que cada día, ¿verdad?, debemos buscar parecernos más al Señor. Esta es nuestra prioridad, aleluya. Guardar nuestra salvación, retener lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado una salvación tan grande que nada en este mundo puede compararse, aleluya, a eso, hermanos. Seamos, ¿verdad?, honestos con nosotros mismos. Dios no quiere tampoco robots. Dios tampoco quiere personas perfectas, ¿verdad?, que no tengan ninguna falla, porque realmente, ¿desde qué sirve eso? Dios no quiere gente, ¿verdad?, que actúen, ¿verdad?, como una máquina, ¿verdad?, o que sean, ¿verdad?, totalmente perfectas. Lo que Dios quiere realmente es que seamos honestos con Él, que seamos, ¿verdad?, que hagamos lo mejor que podamos para Él, aleluya, y que aún en nuestras debilidades, aleluya, busquemos, ¿verdad?, agradarlo, busquemos, ¿verdad?, fortalecernos espiritualmente, aleluya, y sobre todo busquemos su dirección, aleluya, porque sin su dirección, hermano, no vamos a llegar a ningún lado, amén. Así que, ¿verdad?, hasta aquí, ¿verdad?, mi parte, ¿verdad?, en este hermoso estudio para gloria y honra del Señor, esta hermosa noche, ¿verdad?, quise decir, aleluya, para gloria y honra del Señor. Vamos, ¿verdad?, a poner, ¿verdad?, nos exhortamos a cada uno, incluso yo a mí mismo, a que pongamos esto en práctica, porque muchas veces, ¿verdad?, pues nos olvidamos de estas prioridades, aleluya, de buscarlo, de llevar su palabra, ¿verdad?, de demostrar el amor de Dios a las personas. Esto es indispensable, hermanos. Dios tampoco quiere, como les dije, ¿verdad?, y esto lo recalco mucho porque lamentablemente se ha creado una perspectiva errónea de lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Dios, aleluya, no quiere que nosotros, aleluya, con nuestras propias obras, aleluya, ¿verdad?, compremos el cielo o agrademos más al Señor, porque claro, las obras son importantes, pero si no hay fe, si no hay amor, aleluya, si no hay, ¿verdad?, ese sentir, mismo sentir, esa mente que tuvo Cristo, aleluya, esa forma de ver las cosas, aleluya, demostrando ese amor, aleluya, créame, hermano, que esto no, ¿verdad?, no es por simplemente hacerlo por beneficio, hermanos. Dios quiere que realmente haya un deseo genuino y voluntario de nuestro corazón de querer hacer estas cosas, aleluya. Y aún si no sentimos esto, busquemos a Dios, aleluya, porque créanme que Dios no le va a molestar que aunque nosotros quizás no sentimos, ¿verdad?, un deseo genuino, Dios va a poner el querer como el hacer en nuestro corazón también, lo dice su palabra, aleluya. Lo importante de todo esto es que nos acerquemos a Dios, aleluya, le sirvamos o no, ¿verdad? La invitación siempre va a estar ahí, aleluya. Y realmente Dios, aleluya, desea lo mejor para nosotros. Por eso, ¿verdad?, pone estos deberes para cada uno de nuestras vidas, aleluya. Y aún si sentimos que hemos flaqueado, ¿verdad?, no nos detengamos, no nos paralicemos, no nos autocondenemos, aleluya. El diablo quiere, ¿verdad?, que constantemente nos autocondenemos, aleluya. Que constantemente, ¿verdad?, tengamos una perspectiva mala de Dios y de nosotros mismos para que pensemos que estamos perdidos, aleluya. Pero mientras, ¿verdad?, exista, ¿verdad?, el hecho, ¿verdad?, de que nosotros estemos vivos, ¿verdad?, y con Dios, aleluya, siempre va a haber, ¿verdad?, una oportunidad, aleluya, para nosotros volver a entrar en el camino, volver delante de Él y cumplir con lo que Él nos manda en su palabra, aleluya, amén. Así que, ahora sí que sí, ¿verdad?, hasta aquí, ¿verdad?, el estudio bíblico de esta hermosa noche para gloria y honra del Señor. Vamos, ¿verdad?, a aclamar, a presentar, ¿verdad?, las peticiones, ¿verdad?, delante del Señor, y tengamos, ¿verdad?, en mente siempre esto, aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor. Así que, hermanos, ¿verdad?, en esta hermosa noche vamos a orar, vamos, ¿verdad?, a clamar delante del Señor por estas peticiones. Vamos a estar orando por todas las peticiones, ¿verdad?, que podamos, ¿verdad?, en esta hermosa noche para la gloria y honra del Señor. Así que gracias, Señor. Si alguno tiene alguna petición, la pueden escribir en el chat para la gloria y honra del Señor. Así que oramos en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.
Gracias, Señor, por tu palabra, por este estudio que nos has permitido dar para solamente tu gloria y tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, a seguir estas, ¿verdad? Prioridades, ¿verdad? A tener estas prioridades en nuestra vida. Que tú seas lo primero en todas las cosas, Señor. Que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, ¿verdad?, a combatir con nuestra humanidad. Aleluya, a poder vencerla a través de ti, como dice tu palabra, a vencer el mal con el bien, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad?, salir victoriosos a través de ti. Así te lo pedimos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. De la misma forma, Padre, te presento estas peticiones, Señor, de mis hermanos y hermanas a través del mundo, como de igual aquí, ¿verdad?, en Puerto Rico, Señor. Presento al pastor David Ur, Señor. Lo presento a él, a su mamá, su hermana y a su esposa. Y como él te pide, Padre, te pido que derrames sabiduría, sanidad, poder, ¿verdad?, talentos, salud, paz, ¿verdad?, gozo, seguridad, aleluya, aún en sus finanzas, Señor, y sobre todo, ¿verdad?, esa fuerza, ¿verdad?, de voluntad en sus corazones, como él te pide, Señor, aleluya, esa confianza en ti, Señor. Trae sobre ellos lo que él te pide, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdalos, Señor. Bendice, ¿verdad?, al pastor David Ur y a su ministerio, Señor, aleluya. Bendícelos, Señor. En tus manos los ponemos, Padre. Gracias, Señor. Presento de manera especial a nuestra hermana Judith Marcone, para que la bendigas a ella y a su familia, para que también su familia, ¿verdad?, pueda llegar a tus pies, Señor, y pueda salvarse, Señor, Padre. Te lo pedimos, Padre. Sé tú trayendo salvación, aleluya, para la familia de nuestra hermana Judith, Padre. Toca sus corazones, Señor, sus vidas, tócalo. Háblales, Señor, de ti, Padre. Háblales, ¿verdad?, en sus corazones, Señor. Y que yo te pido también, sobre todo, que tú redargullas sus corazones, Señor. Donde quiera que ellos estén, aunque no estén pensando, ¿verdad?, en nada, Señor, relacionado, que de alguna forma y otra ellos puedan chocar contigo, Señor. Y ellos puedan conocerte tal y como tú eres, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue bendiciendo a nuestra hermana Judith y poniendo paz sobre su corazón, sabiendo que tú cumplirás tu promesa, Padre, y tú traerás a su familia a tus pies, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. También quiero pedirte para nuestra hermana Nubia, ¿verdad? Para que seas tú, Señor, obrando por la tía de su yerno, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo sobre Siva, ¿verdad? Te pido sobre Siva, Señor. Te pido para que seas tú trayendo sanidad sobre él, Padre. Tú conoces sus necesidades, enfermedades, dolencias. Declaramos sanidad sobre Siva, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te pido que tú la sanes, Señor. Que tú quites todo lo que sea que le esté, ¿verdad?, afectando su salud, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdala, Padre. Y declaramos sanidad sobre ella, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Trae pronta recuperación, en el nombre de Jesús. Trae sanidad. Gracias, Señor. Trae sanidad, Señor, para Mini, Señor. Aleluya. Dios mío, mira la condición de salud en la que se encuentra. Mira, sana, Señor, esta fractura que ella tuvo, Padre. También te pido que obre en este proceso, Señor. Aleluya, donde están, ¿verdad?, dializándola también, Señor. Yo te pido que traiga sanidad. Aleluya, para Mini, Señor. Sánala, Señor. Mira estas afecciones, Señor, en su salud, Padre. Estas condiciones, Señor. Y sobre todo, ¿verdad?, necesidades, aleluya, que ella tiene delante de ti en su salud, Padre. Y yo te pido que la sanes, Señor. Y que tú, Padre, seas tú, Señor, obrando con ella, Padre amado, de manera poderosa y especial, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Sánala, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, aleluya, por María Teresa, Señor, para que obre sobre sus hijos, Señor, aleluya, por ella y por sus hijos, Señor. Yo declaro bendiciones, Señor, sobre ella y sobre sus hijos, Señor. Declaro sanidad, fortaleza, resolución a cada uno de sus problemas, provisión si es necesario. Señor, tú conoces, Señor, sus afecciones, Señor, tú conoces todo en sus vidas, Padre. Yo declaro tu intervención divina en sus vidas, Padre amado.
En el nombre de Jesús. Bendícelos, guárdalos, Señor. En tus manos están. Aleluya. Y te pido, Señor, por nuestra hermana Yulisa, Señor, aleluya, para que tú la ayudes en toda, ¿verdad? En todas las cosas, ¿verdad? En su vida, Padre amado. Yo declaro, Señor, tu intervención en su vida, Padre amado. Yo no sé, ¿verdad?, su situación, pero tú conoces, Señor, lo que ella necesita en este momento, Padre amado. Yo te pido que tú la ayudes, Señor, que tú le des fuerza nueva, que la fortalezca, que la llenes de ti, que la dirijas, Señor, aleluya. Y en medio de todo, Señor, tú puedas, Señor, aleluya, ayudarla. En medio de las pruebas, dificultades, situaciones, tú estés con ella, Padre, como siempre lo has estado, Padre, y seguirás estándolo, Señor. Y así mismo como con cada uno, Señor, te lo pido para nuestra hermana Yulisa, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor. Aleluya, amén y amén. Gracias, Señor. Ponemos estas peticiones en tus manos, Padre. No oramos por orar, sino sabiendo, Señor, que en medio de todo, tú obrarás en cada petición, en cada vida, Padre. Señor, quita, Señor, lo que no es tuyo y ayúdanos de igual manera también a, ¿verdad?, en nuestras vidas, Señor, a poder ser cada vez más diligentes, ¿verdad?, poder llevar estas prioridades en nuestros corazones y seguirlas, cumplirlas, ¿verdad?, y de igual manera crecer en tu Espíritu Santo, crecer en ti, en el Evangelio, Padre, y sobre todo llegar a otros, Señor, llevar a otros lo que hemos aprendido sobre ti, Señor, y sobre tu salvación para nosotros. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, Dios les siga bendiciendo grandemente en esta hermosa noche. Hasta aquí mi parte, ¿verdad? Espero, ¿verdad?, que todos y que cada uno, ¿verdad?, se encuentren bien. Declaro, ¿verdad?, paz y bendiciones para cada uno, ¿verdad? Y espero, ¿verdad?, que este estudio, igual los clamores, ¿verdad?, haya sido de bendición para cada uno. Dios les bendiga mucho. Hasta aquí mi parte. Muy buenas noches, aleluya. Y hasta la próxima, aleluya. Dios les bendiga mucho. Gracias, Señor.